Buenas noches chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Con frío, maestra, ¿cuánta lluvia? Ah, sí, ¿verdad? Uy, Tuvo pareja la lluvia en qué Managua. rico, con lluvia. Sí, estamos ya en invierno, ya ahorita es normal aquí en Nicaragua, María Victoria. Ya se les va a ir ese calorazo, maestra. Uy, uy, uy. Estamos sufriendo, mire, con este calor, Ajá. pero ya gracias a Dios ya. Bendito Dios, sí. Sí, bendito Dios. Ok, chicos, bienvenidos todos a esta sesión número 5 del día de hoy. Quiero empezar, antes de iniciar la clase, quiero explicarles algo de lo que se estaba debatiendo en el grupo un día de esto, y era con respecto al examen. Y lo traigo otra vez, este tema, porque es importante, ¿verdad? Quiero que todos estén claros, muy claros de esto. Cuando ustedes inscribieron la clase, ustedes la inscribieron en la modalidad sabatina, los sábados, ¿verdad? Según un calendario, los sábados, a ustedes les corresponde de 3 a 5 de la tarde la clase de cultura de paz. Pero como es una clase general, es decir, o sea, aquí hay estudiantes de todas las carreras de la universidad, habían situaciones en donde chocaban, o sea, tal vez ustedes estaban recibiendo una clase propia de su carrera, o habían unos que se les dificultaba realmente recibir la clase a las 3 a 5 de la tarde el día sábado. Entonces, para que nos pusiéramos de acuerdo todos, llegamos al acuerdo entre todos en la primera sesión que las clases iban a ser los miércoles. Pero eso no significa que la modalidad de la clase pase a ser diurna. No, la clase siempre es sabatina, solo que nosotros, nuestras clases sincrónicas, las realizamos los días miércoles. ¿Qué significa esto? Que según un calendario, este sábado es la sesión 6 y el sábado sesión 6 es el examen, el primer parcial. Entonces, ese día ustedes van a entrar a la plataforma y van a realizar su examen en línea. El examen va a estar habilitado todo el día sábado. Las 24 horas del sábado ustedes van a tener la oportunidad de entrar, contestar su examen y realizarlo. Sesión 6. El día de hoy estamos viendo la sesión 5, que era lo que nos correspondía ver el sábado pasado. Pero como las clases las hacemos miércoles, por eso hasta hoy estamos viendo la sesión 5. Hoy miércoles, ¿verdad? Este sábado, vuelvo a repetir, este sábado que viene es su examen primer parcial. ¿Qué viene el examen? Las 5 sesiones que hemos visto, desde la sesión 1 a la sesión 5. Esos son los temas que vienen para el examen. Vuelvo a repetir, el examen ustedes van a tener todo el día sábado para realizarlo. Lo que quiere decir es que el próximo miércoles no va a haber clases sincrónicas. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron el sábado o van a hacer el sábado su examen. El próximo miércoles no nos vamos a conectar en la noche porque ese miércoles correspondería a la sesión 6. Y la sesión 6 la van a tener el sábado con la realización de su examen. O sea que nosotros nos estamos volviendo a conectar después de hoy. Nos estamos volviendo a conectar hasta el 5 de julio, ¿verdad? ¿Por qué? Hoy es 21. Ustedes tienen examen el 24 de junio. O sea, que el 28 nosotros no nos vamos a conectar. ¿Por qué? Porque no hay clase, porque la clase era el examen y lo van a hacer el sábado. Entonces nosotros nos conectamos hasta el miércoles 5 de julio. Nos vamos a volver a ver ya en la sesión número 7. Hey, no sé si hay alguna pregunta, Profe, buenas noches. alguna duda. Quiero que queden Yo claras. tengo una pregunta. Dígame. ¿Va a estar habilitado 24 horas o va a estar con tiempo el examen solo? El examen va a estar habilitado 24 horas. O sea, no
no me han orientado a mí que va a estar un tiempo de realización, pero si a un caso lo ponen así, entonces yo se los voy a comunicar a ustedes. De todas maneras, el día sábado yo les voy a mandar un mensaje en la mañana para recordarles al grupo que tienen que realizar su examen, porque puede ser que se les olvide o qué sé yo, ¿verdad? Cualquier otra cosa. Pero igual el sábado yo les voy a dar, les voy a escribir, les voy a mandar un mensaje, chicos, recuerden realizar su examen, entrar a la plataforma y les voy a explicar pues si es con tiempo o sin tiempo. Pero lo que sí sé, y estoy clara de eso, es que el examen va a estar habilitado las 24 horas del día sábado, ¿ok? Solamente el día sábado. ¿Otra pregunta? Profe, una Dígame. consulta. Buenas noches. Buenas noches. Una vez comencemos a realizar el examen, ¿cuánto tiempo vamos a tener para finalizarlo? Eso es lo que me está preguntando también el estudiante anterior. Les digo, no me han dado información sobre eso, pero yo mañana voy a preguntar a coordinación si van a tener un tiempo estimado para la realización del examen o lo van a tener libre. Yo mañana les voy a preguntar, mando la información y de todas maneras el sábado yo les escribo otra vez al grupo para que se acuerden de realizar el examen. ¿Otra pregunta? Si no hay preguntas con respecto al examen, estamos claros, ¿verdad? Este sábado es el examen, sábado 24. Dígame. Ok, ¿no hay preguntas entonces? Así la ve usted, camarada. Así la ve, camarada. ¿No hay preguntas? Vuelvo a repetir. Si no, pues pasamos a la clase. Ok, pues vamos a pasar a la clase entonces. Vuelvo a repetir, ¿no hay preguntas? No, maestra. No, profe, todo bien, gracias. No, profe, prosiga. Ok, muy bien. Bueno, vamos a la clase entonces, chicos, del día de hoy. El tema de hoy es un tema bastante bonito. Es la continuación de la sesión anterior, de la sesión 4, es decir, la continuación de la unidad 4, que lleva por nombre el conflicto y la resolución pacífica del conflicto. El miércoles pasado empezamos hablando acerca de los conflictos y sobre una clasificación de los conflictos. Que hablábamos, no sé si ustedes se acuerdan de aquellos conflictos interpersonales, esos conflictos que todo ser humano ha vivido, ¿verdad? Pero también hablábamos de los conflictos que podíamos tener con las otras personas, que son los conflictos, en este caso, pues, interpersonales. En esta ocasión, chicos, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero nos vamos a basar en lo que es la teoría sobre el conflicto y las maneras en cómo nosotros podemos resolver de manera pacífica, ¿verdad?, los conflictos. De hecho, hoy en el grupo hubieron quienes estuvieron interactuando porque ya hay quienes han realizado el ejercicio de la sesión 5, que son algunas preguntas de selección múltiple, complete. Entonces es necesario que todos vayan realizando sus ejercicios, por favor. Recuerden que eso sí se cierran de manera semanal, así que ahorita es el periodo en que ustedes pueden realizar el ejercicio de la sesión 5. Entonces el tema de hoy es ese, chicos, teoría sobre el conflicto y la resolución pacífica del conflicto. Bien, el miércoles pasado hablábamos acerca de que el conflicto era parte de nuestra vida. O sea, no hay alguien, ¿verdad?, que no haya tenido un conflicto alguna vez en la vida, ya sea un conflicto interno o un conflicto externo, que es el que tenemos con las demás personas. Siempre es normal, es lógico y común de que no, en alguna ocasión de nuestra vida nos hemos encontrado, nos hemos enfrentado en una situación de conflicto. Les voy a pedir que por favor pongan en silencio el micrófono. Si no, pues yo los voy a ir silenciando, pero por favor pongan en silencio esos micrófonos porque si no, no me van a escuchar los demás y interrumpen la clase.
Otra cosa que también les voy a pedir es que en el chat, oigan bien, en el chat de aquí del Zoom, me coloquen sus nombres. De la manera en que yo voy a pasar asistencia. En el chat de la reunión Zoom. Yo no tomo en cuenta los chats que manden al grupo, porque no es por ahí que yo paso asistencia. Es aquí, en el chat de la reunión Zoom, donde me van a colocar sus nombres. Ok, entonces voy a proseguir con el tema. Hablando siempre, ¿verdad?, de lo que es la historia de los conflictos. Las dos típicas maneras en que los conflictos se han resuelto es de manera violenta o de manera pacífica o amigable. Y fíjense bien esto porque esta partecita también es parte de los ejercicios de la sesión 5, al que le salgan, ¿verdad? La manera en que típicamente se han resuelto los conflictos son de dos formas. O se resuelven de forma violenta o se resuelven de forma pacífica o amigable. Creo que las mismas palabras nos dicen, ¿verdad?, lo que significa o lo que conlleva cada uno de ellos. Y a manera de ejemplo, para darle un ejemplo, ¿verdad?, de manera pacífica, de manera amigable y de manera violenta, podemos ver este de aquí. Creo que es un ejemplo, una historia que todos conocemos, ¿verdad?, lo que pasó con Adán y Eva en el paraíso terrenal. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí hubo un conflicto. ¿Por qué? Porque si ustedes bien lo saben, ¿verdad?, Adán percibe, ¿verdad?, se percibe que es tentado por su compañera Eva para que comiera del fruto de la ciencia del bien y del mal. Hay dos posturas. Eva deseaba que Adán comiera el fruto, un fruto que estaba catalogado como un fruto prohibido, ¿verdad? Sin embargo, Eva deseaba que Adán se lo comiera. Adán, por su parte, no quería. O sea, estaba indispuesto a realizar esa acción. Entonces ahí estábamos, ¿verdad? Ahí podemos ver los intereses que están opuestos. Lo que quería Eva y lo que quería Adán. Que aquí en este caso podemos ver 4 elementos muy importantes que siempre lo vamos a ver en los conflictos. Va a haber más de un participante, en este caso Adán y Eva, 2 participantes. Van a existir intereses opuestos, porque de ahí es donde nace el conflicto, de esos intereses opuestos. Vamos a presenciar también el sentir o percibir la oposición. O sea, nos vamos a dar cuenta que la otra persona no está de acuerdo con nuestros intereses. O sea, vamos a sentir, vamos a percibir que hay una oposición. Y va a existir un objeto materia de la discordia, ¿verdad? En este caso, ¿cuál era? El comer el fruto. Entonces, a través de lo que cuenta, ¿verdad?, lo que son los textos bíblicos, Adán y Eva llegaron a una solución pacífica. ¿Cuál fue esto? Básicamente, Adán accedió a la petición de Eva. Básicamente, pues entonces viene Adán y come ese fruto que estaba prohibido. O sea, no llegamos a la violencia, simplemente fue algo pacífico, algo amigable. ¿Qué trajo consecuencias? Eso ya es parte de otra historia, ¿verdad? Sin embargo, lo que quiero llevar o traer a colación es que la manera en cómo ese conflicto, esa contradicción de intereses, terminó de una manera pacífica para Adán y para Eva. Caso contrario, tenemos el caso, ¿verdad?, de la era primitiva, el hombre primitivo. ¿Cómo era la organización del hombre primitivo? Pues bien, el hombre se organizaba en familias, posteriormente se organizaba en clanes y obviamente, ¿verdad?, como todo ser humano, tenía una necesidad de supervivencia. Y comenzaron a delimitar o a marcar los territorios. En un territorio determinado, los clanes, solamente ellos podían cazar, podían pescar, podían recolectar, es decir, podían sobrevivir en el territorio que estaban ya delimitados. ¿Qué pasaba cuando una persona intrusa
llegaba al territorio que ya estaba demarcado, pues simplemente pagaba con su vida, ¿verdad? Lo mataban literalmente. Entonces era una manera violenta de cómo ellos resolvían los conflictos en la era primitiva. El objeto de discordia pues, era la zona territorial, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver los mismos elementos que vimos en la solución pacífica. Más de un participante, intereses opuestos, sentir o percibir la oposición y el objeto de materia. Pero como es violento, se le agrega uno más. ¿Cuál es ese? Que debe ser escaso. Es decir, que el objeto de la discordia debe de ser deseado, debe de ser escaso y por lo tanto dos o más personas van a competir por él. En el ejemplo del hombre primitivo, estoy poniendo la demarcación del territorio. Habían varios que querían posicionarse o tomar posesión sobre ese territorio, o sea, era algo deseado. Entonces termina de esta manera utilizando lo que es la violencia. Siempre hablando sobre las clasificaciones de lo que son los conflictos, vamos a estudiar dos tipos de conflictos, los conflictos funcionales y los conflictos, en este caso, disfuncionales. ¿A qué nos estamos refiriendo con los conflictos funcionales? Se dice, ¿verdad?, que estos conflictos se presentan y son de intensidad moderada, que mantienen y sobre todo mejoran el desempeño de las partes. O sea, por ejemplo, les pongo aquí, si promueven, o sea, cuando un conflicto promueve la creatividad, promueve lo que es la solución de problemas, que puede ser, ustedes lo pueden decir, profe, pero ¿cómo un conflicto puede solucionar un problema? Un conflicto funcional también ayuda a tomar decisiones. Un conflicto funcional ayuda a adaptarse al cambio, estimula el trabajo en equipo, fomenta el replanteamiento de metas. Todo esto lo realiza el conflicto funcional. Por eso se llama funcional, porque realmente el conflicto funciona en ciertas situaciones, ¿verdad? Pero también tenemos los conflictos disfuncionales, que es todo lo contrario al conflicto funcional. Aquí existen conflictos que van a tensionar las relaciones de las partes a tal nivel que pueden afectarlas severamente, ya sea limitando o impidiendo una relación armoniosa en el futuro. O sea, es todo lo contrario a los conflictos funcionales. Estos conflictos disfuncionales van a generar estrés, van a generar descontento en el grupo, van a generar desconfianza, van a generar frustración, deseos de agresión, o sea, deseos de que el conflicto termine de una manera violenta. Y todo esto pues, va a llevar una consecuencia, ¿verdad? Va a haber un desequilibrio emocional, tanto físico como emocional para las personas. Va a reducir lo que es la capacidad creativa, es decir, el deseo de participar en el grupo, la productividad, la eficacia personal, todo eso se va a ver disminuido. Y pues obviamente, ¿verdad? Este tipo de conflictos disfuncionales afecta de gran manera al grupo y genera lo que son los efectos nocivos que pueden llegar a destruir un grupo como tal, o sea, una empresa, un grupo de trabajo, etcétera, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta presentación cada una de las características de los conflictos que estamos viendo, los conflictos funcionales y los conflictos disfuncionales. Dentro de los conflictos funcionales dice que son de intensidad moderada y mejoran el desempeño de las partes. En cambio, los conflictos disfuncionales van a generar tensión en las partes y las partes, ¿verdad?, van a verse afectadas severamente, limitando o impidiendo una relación armoniosa en el futuro. Entonces, aquí es donde viene la pregunta de cajón para todos ustedes, los 35 participantes que están aquí en esta clase. ¿Qué se les ocurre a ustedes como un ejemplo de conflicto funcional? Vamos a empezar por los conflictos funcionales. Si dicen que son de intensidad moderada, pero que ayudan a mejorar lo que es el desempeño de las partes de un grupo, ¿a qué nos estamos refiriendo, Paola? Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, cabe
resaltar que los conflictos funcionales pueden ser muchas veces laborales, en el aspecto de que si, por ejemplo, yo tengo una fecha de entrega para un trabajo que nos involucra a mi jefe, al de administración y a mí. Pero este caso, perdón, este trabajo no se cumple por X o Y motivo. Entonces, ahí hay un conflicto funcional en el aspecto de que puede ser, valga la redundancia, funcional para nosotros ver en qué estamos fallando y mejorar ese aspecto y mejorar como empresa para hacer una funcionalidad mejor. Oh, sí, muy bien, muchas gracias, Paola. ¿Hay alguien más que quiera dar un ejemplo de un conflicto funcional? María Victoria. María Victoria. Sí. Fun- Sí, Funcional sería, maestra, también como cuando nuestros hijos van mal en la escuela y los sentamos y le decimos, ok, te vamos a ayudar, agarra solo un part-time. En mi caso, por ejemplo, que tengo 8 horas de trabajo y todavía tengo que vender porque tengo un negocito. Entonces, si me dice mi esposo, ok, ya no hagas esto, ya te voy a ayudar, yo voy a hacer. Entonces, cuando hay una ayuda, cuando nos ponemos de acuerdo para poder salir airoso, para que yo pueda tener buenas notas, para que yo pueda entender y para que yo no me estrese, maestra. claro. O sea, estamos hablando que los conflictos funcionales ayudan a solucionar los problemas. Steven López. Bueno, también podría ser, por ejemplo, el hecho de que una persona se esté comportando mal y no se esté dando cuenta, ¿verdad? Al momento de que personas cercanas a ella, pues le hablen y le comenten la situación que está pasando, pues la persona pueda mejorar al darse cuenta de que está haciendo las cosas mal. Así es, muy bien, Steven. De hecho, sí, porque dices que ayuda a las tomas de decisiones y a la adaptación del cambio, también fomenta el replanteamiento de metas, o sea, ayuda a orientar a la persona cuando la persona ya se está saliendo de la línea, o sea, el conflicto funcional es eso, hacer a través del ejemplo que acaba de mencionar, que se reincorpora otra vez a la línea de trabajo de una manera pacífica, a solucionar los problemas de manera pacífica. ¿Hay alguien más que quiera dar un ejemplo de un conflicto funcional? Génesis. También se podría decir que un conflicto funcional sería la toma de decisiones entre los socios y dueños de la empresa, que toman decisiones para mejorar la calidad del trabajo en su empresa. Ok, muy bien, claro que sí. Ok, entonces ya hemos visto varios ejemplos de los conflictos funcionales que, si bien es cierto, pues ayudan. ¿Verdad? Estos conflictos ayudan al mejoramiento del grupo. Ahora nos vamos a la parte de los conflictos disfuncionales, es decir, la parte contraria. ¿Alguien quiere dar algún aporte, algún ejemplo de un conflicto disfuncional? Pueden volver a participar los que ya lo hicieron. Conflicto disfuncional, que también se le conoce como el conflicto negativo. Paola, Bueno, después, Profe, a mí levanten la mano para llevar el orden. Paola, siempre me ha parecido, y ahora que escucho el término, pues caigo en cuenta de que sí es un conflicto disfuncional, lo que es la parte de los divorcios para los niños, en el aspecto de que pues genera tensión por los niños y todo, porque la mayoría de personas que conozco que se han separado no tienen la responsabilidad afectiva como para decir, ok, esto terminó entre nosotros, pero pues nuestros niños no tienen que salir afectados. Pero pues es todo lo contrario, pues se genera tensión y pues al final quienes salen afectados son los niños y pues me parece un conflicto disfuncional. muy bien, de hecho sí, y creo que la misma palabra lo dice, o sea, cuando hablamos de familia disfuncional, estamos hablando precisamente de esto.
¿Hay alguien más que quiera participar? Un ejemplo de un conflicto disfuncional, Steven. Bueno, verdad, también puede pasar que a las personas que estén en el conflicto propiamente, tal vez simplemente por razones de egoísmo, ¿verdad? No quieran solucionar el problema, entonces como no lo quieren solucionar, pues no buscan la forma de ayudar, ¿verdad? De aportar a la persona que están perjudicando al momento de hacerlo. Así, de personas tóxicas, ¿verdad? Que puedan generar unos efectos nocivos en el grupo. Ángel. Sí, también en el caso de que muchas veces las discusiones suelen ser, ya cuando pasó algo mal o algo negativo, suele ser de quién es la culpa. O sea, ahí depende también de qué punto de vista está abordando la conversación, porque no todos están enfocadas en buscar soluciones, sino en buscar culpables, muchas veces, lo cual puede ser muy contraproducente para el ambiente en sí mismo, ¿no? O sea, de que ya pasó algo malo y se está buscando a quién culpar o hacer cosas así. Entonces, se tiene que abordar de manera muy, muy educada en ese caso. Así, muchas gracias, Ángel. María Victoria. Sí, maestra, como dijo la compañera, no solo en los hijos cuando pasamos eso del divorcio, sino que como persona también nosotros sentimos eso. Y sí, nos frustra porque piensa, uno de mujer siempre está pensando que todo está bien en la casa y de repente se encuentra con eso y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me hiciste eso? ¿O será yo? Y se siente así, pues se siente bien feo. Así es una manera disfuncional de solucionar un conflicto. Danelia, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Creo que uno de los motivos pueden ser el ego entre empleados. Hay empleados que compiten en una empresa, en una institución, por ser mejor trabajador o por realizar sus misiones laborales. Y el ego emocional de la persona hace competencia con el compañero de trabajo. Digo yo que podría ser uno de los conflictos disfuncionales. Sí, muy bien. Todo lo que tenga que ver con toxicidad, con efectos nocivos, estamos hablando ya de conflictos disfuncionales como tal. Bien, muchas gracias chicos por la participación que tuvieron. Vamos a ver rapidito lo que son las tres corrientes o enfoques del conflicto. Si se nos acaba el tiempo, volvemos a entrar, por favor. Quiero terminar la clase completa porque este tema viene para el examen y de hecho también les van a salir en el ejercicio de la sesión 5, entonces quiero que quedemos claros. Ok, vamos ahorita a ver estas tres corrientes o enfoques. Fíjense bien en los nombres de las corrientes. Tenemos el tradicional, tenemos el de relaciones humanas y el interactivo. Son tres las corrientes. El tradicional, el de relaciones humanas y el interactivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del enfoque tradicional? Este enfoque planteaba de que el conflicto era malo. No lo miraba desde el punto de vista que un conflicto podía ser, en este caso, tal como lo estábamos viendo anteriormente, funcional, sino que lo categorizaba el conflicto como algo malo, como algo disfuncional. También le daba ese toque, ¿verdad?, de que el conflicto era sinónimo de violencia, que el conflicto era sinónimo de destrucción, que el conflicto era sinónimo de irracionalidad y que lo mejor que podíamos hacer era evitar el conflicto como daba lugar. ¿Por qué? Porque le daba ese aspecto negativo, ¿verdad? Decía que los conflictos afectaban negativamente a las personas, a los grupos y a las organizaciones. Entonces, la mejor manera de evitarlo era prevenir conflictos, ¿verdad? Eso era lo que menciona lo que es el enfoque tradicional. El enfoque tradicional. Luego tenemos el otro enfoque, que es el enfoque de las relaciones humanas. Este sostiene que su presencia en las relaciones humanas, o sea, el conflicto, la presencia del conflicto dentro de una relación humana es algo natural y por lo tanto también va a ser inevitable y que tenemos que aceptarlo. O sea,
al estar interactuando con otros seres humanos, obviamente, ¿verdad? Vamos a ver expuesto a presentar una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos pues, pensamos de manera diferente. Entonces, es lógico, ¿verdad? Entonces, lo que dice el enfoque de las relaciones humanas es que debemos de aceptar el conflicto como es, como algo natural, como algo inevitable. Sin embargo, dice, plantea que no siempre el conflicto puede ser malo o puede ser negativo, que muchas veces pues, también puede ser un conflicto algo beneficioso para el desempeño de las personas, como por ejemplo lo que ustedes me estaban mencionando, ¿verdad? De los conflictos funcionales. Y tenemos el tercer enfoque, que es el enfoque interactivo. Es que dice que el enfoque acepta el conflicto como algo natural, se parece también un poco al de las relaciones humanas, pero además sostiene que es conveniente fomentar. Usted dice que nosotros, nuestros grupos, inevitablemente debemos de vivir en conflictos. Se sostiene que un grupo armonioso, pacífico, tranquilo y cooperativo tiende a ser un grupo estático, un grupo apático, un grupo que no responde a las necesidades del cambio o a la innovación. En cambio, cuando le metemos un poquito de conflictos en los grupos, obviamente un conflicto funcional, ¿verdad? Es una manera de estar estimulando al grupo y que trabaje de una forma más creativa, que haga propuestas, que haga innovaciones, que tome decisiones asertivas, que un grupo que esté dispuesto a los cambios, a establecerse metas ambiciosas y alcanzables. Todo esto, ¿verdad? Es lo que dice de que el enfoque interactivo, de que el conflicto muchas veces puede llegar a ser algo provechoso dentro de un grupo de trabajo. Aquí les muestro pues, un resumen de lo que son las concepciones del conflicto. El enfoque tradicional, el enfoque de relaciones humanas y el enfoque interactivo, que es lo que estamos viendo ahorita. Recuerden poner sus nombres en el grupo, por favor, para luego pasar a asistencia. Bien. ¿En el grupo o en el Zoom, profe? Aquí, en el Zoom. Acá, como lo están poniendo los chicos, todos los chicos están poniendo los nombres. Ok, vamos a hablar acerca de los mecanismos de resolución de conflictos, que era la pregunta que estaban haciendo en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver, ¿qué son, en este caso, los mecanismos para solucionar los conflictos? Bien, son diferentes posibilidades que tienen las personas que están envueltas en un conflicto para solucionar. Oigan bien, sin la intervención de un juez ni de un proceso judicial. Es decir, por eso se llama mecanismos de solución pacífica, porque no nos vamos a ver envueltos en un proceso judicial, no vamos a llegar hasta esa instancia judicial, sino que lo vamos a hacer de una manera amistosa, de una manera rápida, de una manera sencilla, de una manera eficiente también, porque eso, hacerlo de esta manera no significa que no es eficiente o que no sea legal, ¿verdad? Siempre va a tener un efecto legal, válido y también, pues, que se puede ejercer en el caso de incumplimiento, ¿verdad? Entonces, esos son los mecanismos. Son diferentes posibilidades en que las personas pueden llegar a un acuerdo amistoso. ¿Cuáles son los beneficios? Hay una forma idónea de facilitar el acceso a la justicia del ciudadano, es decir, que la persona se sienta que se le están respetando sus derechos, eficacia, participación ciudadana, tranquilidad. Otra de las cosas también es un ahorro de tiempo, o sea, no vamos a comparar la realización de una mediación con la realización de un proceso judicial. El proceso judicial lleva tiempo, lleva gastos, honorarios de abogados, etcétera, ¿verdad? En cambio, la mediación es un poco más expedita, o sea, más rápido. Son informales y la manera menos estresante de alcanzar una solución. Son informales porque no lleva tanta formalidad como un proceso judicial. Sin embargo, no significa que carezca de legalidad.
permiten ayudar a las partes a que determinen cómo sus necesidades queden satisfechas. Ese es uno de los objetivos de los mecanismos pacíficos de solución de conflictos, o sea, que las partes queden satisfechas de que se ha resuelto ese conflicto que tienen. Las partes y no el tercero neutral deciden la solución de su problema, eso lo vamos a ver más adelante con la clasificación. Y dentro de los tipos, ¿verdad?, de mecanismos de solución pacífica, tenemos la negociación. ¿A qué nos estamos refiriendo con la negociación? Se dice que es la forma fundamental de resolución de conflictos y algo muy importante, es voluntario. Es decir, aquí las partes son las que llegan a un acuerdo. No hay terceros, si se fijan, no hay terceros, simplemente las partes hacen un acuerdo o un arreglo sobre el conflicto que ellos tengan. Por eso se llama negociación. Luego pasamos a la conciliación, que es una herramienta que sirve para que las partes puedan encontrar una solución efectiva para sus controversias por medio de un acuerdo que cumpla con las expectativas, sea honrado por las mismas y ayude a restaurar la relación. Una de las cosas muy importantes en la conciliación es que esto, a diferencia de la negociación, se realiza ante una tercera persona que se le denomina conciliador. No se llama conciliación porque estamos frente a un conciliador. ¿Cuál es la función que va a tener el conciliador? Va a dar propuestas. Oigan bien, propuestas. No va a tomar una decisión. Simplemente escucha a las partes, la posición de una, la posición de otra, el conflicto lo estudia como tal y da posibles soluciones, propuestas, ¿verdad? Propuestas de posibles soluciones que pueden llegar a las partes. Pero al final, quienes van a llegar al acuerdo van a ser las partes. Simplemente el conciliador es eso, ¿no? Está conciliando, está proponiendo alguna